En el comienzo de FFG, El último gran conversador, un documental de 2021 de Manuel Arranz y Gemma Soriano para Televisión Española, se dice que en 2019 la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas elaboró un listado con las 100 películas del cine español que todo estudiante de secundaria debería conocer. En 15 de esos largometrajes, ya sea como actor, director o guionista, o las tres cosas a la vez, aparece el nombre de Fernando Fernán Gómez. En este video nos proponemos hacer un recorrido por el legado de este ícono del cine español, centrándonos en sus obras más destacadas o importantes, tal vez con un criterio un poco arbitrario y subjetivo, ya que detenernos en todo lo que hizo, alrededor de 200 películas como actor y unas 30 como director, sería una labor francamente imposible para un contenido de YouTube. Tomaremos por supuesto esta lista, que para quien quiera echarle un vistazo dejamos el link en la descripción, mencionando estas 15 películas e incluyendo algunas más que nosotros consideramos que deberían estar. Para quien esté interesado en su vida, recomiendo leer su autobiografía, El tiempo amarillo, un título inspirado en unos versos de Miguel Hernández, publicado primeramente en 1990 y una edición ampliada en 1998 con memorias que van de 1921 a 1997. Acá vamos a hacer un repaso fugaz por sus primeros años y su introducción en el mundo de la actuación, que precede a su existencia. De nacionalidad argentina, puesto que fue registrado ahí, razón por la cual más adelante se libraría del servicio militar, concretamente Fernando Fernán Gómez nació en Lima, Perú, el 28 de agosto de 1921, aunque él mismo lo pone en duda. Mi nacimiento fue por accidente, porque fue en un viaje, y creo que tampoco está muy claro si nací exactamente en Buenos Aires o si nací en otra ciudad. Aunque fuera amante del tango y se haya criado en Madrid, yo diría más bien que fue hijo de la gira, ya que su madre, del padre no decimos nada porque nunca lo reconoció, estaba de gira con la compañía teatral cuando él nació. A los 3 años se lo llevaron para España. En la silla de Fernando, un documental de 2006 que más bien es una entrevista muy íntima que le hacen David Trueba y Luis Alegre, estas son sus palabras acerca de la patria. Yo recuerdo haber oído en televisión a Gila que el patriotismo era un invento de las clases poderosas para que las clases inferiores defendieran los intereses de los poderosos. Yo cuando le oí decir eso, vestido con un traje negro y una camisa roja, yo me quedé espantado y mi admiración por él creció muchísimo. Tras la dimisión de Primo de Rivera, el 28 de enero de 1930, se suceden una serie de gobiernos que intentan sostener la monarquía. Pero el 14 de abril de 1931 se consigue su abolición y se instaura un gobierno provisional, abriendo paso a la Segunda República en España. A este día histórico, Fernán Gómez, cuando aún no había cumplido los 10 años de edad, asistió de la mano de su abuela, que se autodenominaba socialista. Aunque parezca paradójico, fue la madre, que defendía la monarquía y no quería que su hijo fuese un obrero, la que lo llevó a estudiar declamación con Carmen Seco en la escuela de actores que había creado la CNT de Madrid. O sea, la madre monárquica llevó a su hijo a estudiar teatro a un espacio anarcosindicalista. Cuando era niño, de los 14 a los 17 años, era de derechas, o sea, no era partidario de los revolucionarios, dicho por sus propias palabras, primero porque veía que los de derechas eran ricos y los de izquierdas eran pobres, y él quería ser un niño rico, y quería que la guerra acabase, y para eso tenían que ganar los militares. Pero cuando los militares invadieron Madrid, Fernán Gómez cambió de parecer. Empezó a darse cuenta de que la guerra la había ganado la injusticia, la desigualdad, los ricos contra los pobres, es decir, los intereses de la clase dominante contra los intereses revolucionarios de vivir en una sociedad justa, igualitaria y libre. Al finalizar la guerra, Fernán Gómez se volcó en un principio por la lectura. Siendo muy chico tenía como libro de cabecera Los Miserables de Víctor Hugo, un libro gordo y por momentos pesado, y la escritura, por lo que empezó a estudiar filosofía y letras con la pretensión de compaginar la vida como actor y los estudios. Ritmo que logró sostener poco más de un año, al cabo del cual largó definitivamente la vida académica. Debutó en un vodevil con la compañía de la conocida vedette Laura Pinillos en el año 38 en el Teatro Eslava de Madrid. El año anterior ya había aparecido en escena como comparsa, es decir, como miembro de un elenco pero sin diálogo, que fue en el Teatro Pavón, también en Madrid. En el medio artístico se van recogiendo modos y formas, técnicas y métodos de todos los que se tiene alrededor, pero Fernán Gómez menciona a Juan José Bonafé como alguien que dejó que lo influenciara, pese a que la temporada en su compañía fue muy breve, en la que solo hizo 2 obras en más o menos un año.
Luego Fernán Gómez entra en la compañía de Enrique Jardiel Poncela y en la de Manuel González, quien además era profesor. Estas dos personalidades, González y la ya mencionada Carmen Seco, además de Bonafé, son las que Fernán Gómez considera como mentoras en su formación actoral. El primer papel importante que tiene en teatro es el del pelirrojo en Los ladrones somos gente honrada, de 1941, de la compañía de Enrique Jardiel Poncela, autor y director de la obra. En 1943, Fernán Gómez recibe un llamado de la productora En Auge, Cifesa, para ofrecerle un papel en Cristina Guzmán de Gonzalo del Gras, película que probablemente no haya sido nunca digitalizada, por lo que no hay ni siquiera un tráiler en internet. Pero después de ese debut, Fernán Gómez actúa en un total de 8 películas ese mismo año, convirtiéndose de inmediato en una especie de galán cómico de alta popularidad. En sus memorias, El tiempo amarillo, escribe que pasó de ser un actor teatral con un sueldo bajo a cobrar bastante en el cine y que la industria lo reclamaba constantemente para roles cómicos por su tipo físico y su dicción clara. Fernán Gómez estaba muy influenciado por el estilo actoral de los norteamericanos hasta que fue dirigido en una película titulada Empezó en boda, de 1944 en compañía de Sara Montiel por un italiano llamado Raffaello Materazzo, que le hizo este señalamiento. A partir de este episodio, Fernán Gómez se empeñó en forjar un estilo más autóctono, más castizo, más español. En Botón de Ancla de 1948 de Ramón Torrado, Fernán Gómez tiene su primer papel importante en una película, compartiendo protagonismo con Antonio Casal y Jorge Mistral. La película, declarada de interés nacional, es una comedia blanca que realza el heroísmo patriótico de la España franquista, similar a las producciones italianas que se hicieron durante el fascismo denominadas Teléfono Bianco. Sin embargo, Botón de Ancla significa el gran paso en la carrera de Fernán Gómez, la sensación de haber triunfado, de que lo reconozcan por la calle, no todavía por su nombre, pero sí por su cara. Además, repercutió en su economía, cobró un sueldo más bien alto y dejó de pasar penurias. Él siempre dijo que la cuestión de joven era ser alguien o la miseria. No había término medio, menos para una personalidad como la suya, alguien que se declaraba maniqueo, que creía que la vida consistía en la lucha del bien con el mal. A fines de los años 40 empieza a frecuentar el mítico Café Gijón de Madrid, abierto desde 1888 y que fue escenario de tertulias de la intelectualidad de diferentes épocas. Por ahí pasó toda la generación del 98, por ejemplo, Pérez Galdós, Unamuno, Don Pío Baroja, también García Lorca, Salvador Dalí y muchos etcéteras. Fernán Gómez escribió en sus memorias que había centrado su vida de tal modo en el Café de Gijón que permanecer alejado de Madrid por algún tiempo, aunque fuera por imperiosos motivos de trabajo, se le antojaba imposible. Entre noviembre de 1947 y febrero de 1948 se hace Vida en sombras, de Lorenzo Llobet Gracia, aunque no se estrena hasta 5 años después, en 1953, y en muy pocos cines, pasando desapercibida. Hoy, que figura dentro de las 100 películas más importantes del cine español, se la puede ver y valorar gracias a Ferran Alberich, un crítico de cine y restaurador que rescató la cinta de su destrucción y la volvió a poner en circulación en la década del 70. En Vida en sombras, Fernán Gómez actúa con María Dolores Pradera, quien era su esposa en aquel momento, la primera de las mujeres más importantes que tuvo a su lado. Además de ser el protagonista absoluto, ejecuta un papel diametralmente opuesto al de Botón de Ancla, no solo por las características de su personaje, sino por la obra en sí. Vida en sombras es una película de autor, una rareza para esa época en España, y por supuesto la censura se encargó de ocultarla. En 1951 aparece Balarrasa de José Antonio Nieves Conde, que compite ese mismo año en el Festival de Cannes y se lleva los premios a Mejor Director y Fernán Gómez el de Mejor Actor Principal. Este papel Fernán Gómez lo conservó en una especie de pedestal, llegando a decir que el de Balarrasa y el del Abuelo de 1998, una adaptación de la novela homónima de Benito Pérez Galdós, dirigida por José Luis Garci, fueron de los mejores que le han ofrecido en cine. Balarrasa refleja la posguerra en España, la etapa de transición del belicismo hacia el afianzamiento de un nacionalismo católico y ultraconservador. El personaje de Fernán Gómez, motivado por la culpa, se hace seminarista y después de un tiempo retorna al hogar para encarrilar a toda su familia que había tomado un camino ruinoso, por decirlo de alguna manera. La película es una rotunda bajada de línea católica. No obstante, por su peso dramático, Fernán Gómez siempre valoró haber hecho esa película. Sin embargo, y contra sus propósitos, no le volvieron a ofrecer papeles parecidos. En 1951, Luis García Berlanga y José Antonio Bardem, dos pesos pesados de la historia cinematográfica española, realizan juntos su ópera prima, Esa pareja feliz, una sátira sobre el consumismo y la vida conyugal. La película fue clasificada de segunda categoría por la censura, lo que limitó muchísimo su exhibición y retrasó su estreno hasta 1953. Fue García Escudero, desde la Dirección General de Cinematografía, quien facilitó su proyección en salas y su distribución.
La comedia, protagonizada por Fernán Gómez y Elvira Quintillá, perfectos los dos, una dupla inmejorable, tiene bastante influencia del neorrealismo italiano con una crítica social escondida detrás del humor. Producida en 1953 pero estrenada en enero del año siguiente, Manicomio, codirigida entre Luis María Delgado y Fernán Gómez y coescrita por Francisco Tomás Gómez y Fernán Gómez, es una película episódica basada en 4 cuentos. Es la primera película en la que Fernán Gómez escribe, dirige y protagoniza, y por supuesto en la que ya se puede reconocer un estilo propio en los diálogos, en el humor, en la ruptura de la cuarta pared, entre otros detalles. Muy divertida, muy filosa, Manicomio se destaca por encima del común de las comedias de la época. Como era de esperar, la película tuvo problemas con la censura, por lo que el guión fue necesariamente retocado. Asimismo, la película se hizo a los tropezones y sobre la marcha, utilizando los decorados de otra película que no terminó de producirse. La idea de que un grupo de locos tomara el control del loquero se les antojaba parecida a la historia de España. A la película no le fue nada bien en su estreno, pero en 2021 se hizo una copia en digital en 3K y fue exhibida con justicia en el Festival de San Sebastián, recibiendo un merecido reconocimiento. La siguiente película importante que hace Fernán Gómez es, sin temor a exagerar, una obra maestra, La vida por delante, estrenada el 5 de septiembre de 1958. Con un argumento del propio Fernán Gómez, la película está escrita, dirigida y protagonizada por él mismo, con una pequeña colaboración en el guión de Manuel Pilares, quien aporta en estructura y el pulido de los diálogos. No obstante, la película es Fernán Gómez en estado puro. Basta con decir que es una de las películas con la que se encuentra más satisfecho. Y es la primera película suya que consigue la aprobación de la crítica para ubicarlo en un lugar de reconocimiento y prestigio. Todo su estilo, muy en armonía con la obra de Berlanga, está volcado en La vida por delante. La recurrente ruptura de la cuarta pared, cuando le habla directamente al espectador generando un tono íntimo y confidencial. Hola, buenas noches. O buenas tardes, claro. ¿Qué les parece mi situación? El flashback como recurso narrativo. Los distintos puntos de vista para contar la escena del accidente de coches. Y cómo la tartamudez del personaje del mítico Pepe Isbert se traduce en las imágenes que relata. Pero ya había pasado todo y no vi nada, solo unas gallinas que volaban. Todo esto, señoras y señores, es una genialidad. Lo que no vi fue al señor bajito. Además, la película goza de un reparto excepcional, con Carola Fernán Gómez, su madre, haciendo de su madre, con Analía Gadé, actriz argentina nacida en Córdoba, que hace una dupla fantástica con Fernán Gómez y que por ese entonces era la pareja en la vida real. Por supuesto, la película fue boicoteada por la Junta de Clasificación, que le dio una puntuación baja para limitar su proyección y distribución. Hay que recalcar que la censura perduró durante toda la dictadura franquista con más o menos intensificación hasta que se declaró la libertad de expresión con la Constitución de 1978. Pese a esto, la película fue muy bien recibida por el público, lo que posibilitó que se haga una secuela un año después con los mismos personajes y los mismos actores, titulada La vida alrededor. Para esta ocasión, la productora era Tesisa y una vez terminado el guión sugirió algunos cambios, para lo cual introdujo a Florentino Soria como un tercer colaborador. La película se terminó y fue presentada a la censura, cuyo jefe dijo que la aprobaría siempre que se suprimiera por completo el último rollo. Ante semejante recorte, Fernán Gómez le dijo al jefe de la censura que montara la película él mismo. Así se hizo y se aprobó. El tono de comedia que tienen las dos películas y la autocensura, es decir, el pensar cómo decir las cosas para poder sortear a los censores, hace que la crítica social se presente suavizada, aunque no menos irónica. La presentación de la familia discrepa por completo de los valores y la moral franquistas. Ambas películas son claves dentro de la comedia realista y el costumbrismo español, con una enorme influencia del neorrealismo italiano, tanto en la temática como en su abordaje. A su vez, están notablemente contagiadas por el humor de Luis García Berlanga. En síntesis, dos joyas de la cinematografía española que no pueden dejar de verse. A este díptico, la crítica, más no Fernán Gómez, le añadió una tercera película para englobarla en una trilogía. Se trata de El mundo sigue, filmada en 1963 pero estrenada recién en 1965 por obra y gracia de la censura. Un caso muy particular, dado que la película está basada en la novela homónima de Juan Antonio Zunzunegui, miembro de la Real Academia Española desde 1957, adepto al régimen franquista tanto desde lo institucional como desde los valores nacionalistas, conservadores y católicos.
Es cierto, no obstante, que la obra de Zunzunegui maneja la sátira y la crítica social, sobre todo apuntada a la burguesía española, y que Fernán Gómez toma todo esto para componer su obra, que termina siendo un retrato naturalista, descarnado, con mucha influencia del neorrealismo, que le quita el velo a ciertas zonas oscuras de la institución familiar, en donde se ve violencia, miseria, hipocresía y decadencia. El ministro de Información y Turismo de aquel entonces, Gabriel Arias Salgado, directamente rechazó el guión. Se tuvo que esperar a la asunción de Manuel Fraga, famoso político gallego, falangista por supuesto, pero más aperturista, dueño del eslogan Spain is different para atraer a los turistas, fundador de Reforma Democrática que luego se transformó en Alianza Popular, lo que devino en el Partido Popular, el PP. Con Manuel Fraga entonces decíamos, y con García Escudero que vuelve a asumir el cargo de director general de Cinematografía y Teatro en 1962, la censura se suaviza un poco. De todos modos, el estreno de El Mundo Sigue en 1965 fue un desastre, solo se proyectó en el Cine Buenos Aires de Bilbao. Fue considerada de tercera categoría, la más baja, lo que significó esta exhibición tan paupérrima. Así que se puede decir que la película recién se estrenó el 10 de julio de 2015, exactamente 50 años después, de una manera digna, con una versión restaurada a cargo de Juan Estelrich, hijo, el padre que se llamaba igual, fue el coproductor junto con Fernán Gómez. Hay que decir, dicho sea de paso, que Fernán Gómez produjo gran parte de las películas que escribió y dirigió, solo que no aparecen los créditos. Por tales motivos, El Mundo Sigue fue considerada como una obra maestra y una obra maldita. Además, Fernán Gómez, años previos, aceptó varios papeles que no eran de su agrado para poder financiar este proyecto suyo tan personal. Es curioso que Fernán Gómez siempre haya vivido con el miedo a no tener más trabajo, a que no lo llamen más para formar parte de obras de teatro o elencos de cine, porque trabajó muchísimo y siempre fue muy activo y prolífico, absolutamente prolífico. Él mismo menciona un parate entre sus 40 y 41 años de edad en que no hizo ninguna película. Esto es difícil de comprobar, ya que en esa época, 1961-1962, las películas que se hacían se estrenaban con retraso. De hecho, en 1961 tenemos 3 películas protagonizadas por él: Adiós Mimi Pompón, La vida privada de fulano de tal y La venganza de Don Mendo. Igualmente tendríamos que retrotraernos un poco para mencionar El extraño viaje, que fue rodada en 1963, antes que El Mundo Sigue, y estrenada en 1964. Con un argumento de Manuel Ruiz Castillo y Pedro Beltrán sobre una idea de Luis García Berlanga, inspirada en un hecho real ocurrido en Mazarrón, Murcia, con guión cinematográfico de Pedro Beltrán y la dirección exclusiva de Fernando Fernán Gómez, siendo la primera película en la que dirige solamente sin actuar, con la fotografía a cargo de José F. Aguayo, que fue director de fotografía de Viridiana de Buñuel, una de las mejores películas españolas de todos los tiempos, y de Tristana también de Buñuel. El extraño viaje luce una calidad estética que está un poco por encima de las anteriores películas de Fernán Gómez. Como era de esperarse, la censura no dio el visto bueno, ni siquiera permitió que se llamara como se iba a llamar en un principio, El crimen de Mazarrón, y por supuesto se estrenó sin aviso y sin promoción. Fue un fracaso total, no por la película en sí, sino por haber sido censurada. Tuvo que ser redescubierta por Jesús García Dueñas, historiador de cine, que la vio en una doble función en una sala de barrio en 1969. Según se dice, la cinta estaba en un trastero, que es una especie de baulera, de la productora. El origen de la película puede hallarse en el Café Gijón, en uno de los tantos encuentros, en el que Luis García Berlanga habló del famoso crimen de Mazarrón de 1956 como una historia fabulosa para llevar al cine. Y el resultado fue una insólita mezcla de comedia negra y costumbrista con elementos de thriller. Era época en la que todavía no había escuelas de cine, la técnica cinematográfica era algo misteriosa y Fernán Gómez trató de aprender en esas famosas tertulias del Café Gijón, escuchando y preguntando a los técnicos. La película entonces se rodó con muy bajo presupuesto en 2 localidades de Madrid y Valencia, Loaches y Santa Pola respectivamente, y con un gran elenco en el que se destacan Rafaela Aparicio y el gran Jesús Franco. Bueno, después del Mundo Sigue, Fernán Gómez quedó arruinado, no solo emocionalmente, sino también económicamente, llegando incluso a pedir dinero a los actores que había contratado. De modo que, si antes de hacer El Mundo Sigue tuvo que aceptar todo tipo de papeles, bien o mal pagados, con personajes generalmente mal escritos para producir la película, después de hacer El Mundo Sigue tuvo que agarrar todo tipo de papeles para sobrevivir. 4 o 5 veces tuve la impresión de estar haciendo una buena película, dijo una vez Fernán Gómez. Lo cierto es que en los años de Franco, que abarcaron una grandísima parte del siglo XX, Fernán Gómez se rompió la cabeza por hacer películas buenísimas y luego le rompieron la cabeza por haberlas hecho. Entonces, en la segunda mitad de los años 60 dirigió todas comedias, casi todas livianas, risueñas, desprovistas de conflictos sociales, aunque no por eso quiera decir que fueran malas.
Según mi opinión, las que merecen ser mencionadas son Mayores con reparos, de 1966, y Crimen imperfecto, de 1970. La primera, una comedia pura y dura y a todo color, con una fotografía prodigiosa a cargo de José F. Aguayo y Mario Pacheco. Fernán Gómez y Analía Gadé hacen una dupla explosiva, tienen una química impresionante e interpretan 3 personajes cada uno para los 3 actos o historias que tiene la película. Mayores con reparos, dirigida por Fernán Gómez tanto en el cine como en el teatro, está basada en una obra de Juan José Alonso Millán. Y tiene una estética muy de la época, con una textura del estilo de las coloridas comedias norteamericanas protagonizadas por Audrey Hepburn o Marilyn Monroe. Y la otra, Crimen imperfecto, estrenada en 1970, una sátira de detectives con mucho ritmo y llena de gags, tiene el mero propósito de hacer reír. Fernán Gómez dijo: nunca entendí el guión, y al no entenderlo intenté traducirlo a unas imágenes cinematográficas al estilo de los cómics, pero eso no salió. Fue una película por encargo de la que Fernán Gómez no se siente para nada orgulloso, pero que tiene cierto valor narrativo. Que la hayan relacionado con el mítico cómic Mortadelo y Filemón ya es mucho decir. Además vale la pena verla por el simple hecho de oír a Fernán Gómez hablar en un argentino de la primera mitad del siglo XX con un aire compadrito. Sí, pero vos sos un pibe. Quiero decir que sos muy joven para un cargo tan importante. ¡Qué empresa de envergadura! En 1973, Fernán Gómez dirige y protagoniza un telefilm de 45 minutos, una de las primeras producciones de la televisión española hecha en colores, pese a que la mayoría de los televisores de los hogares eran en blanco y negro. El mediometraje, con guión de Lola Salvador, una versión libre del relato homónimo de Fernán Caballero, que a su vez está inspirado en la leyenda popular Juan sin Miedo, alcanzó un presupuesto más alto de lo normal porque el gobierno quería lavar un poco su imagen internacional. La película ganó en el Festival de Praga, pero cuando se emitió el 24 de octubre de 1973 en España, se hizo a las 23 horas y con secuencias censuradas. Pese a ser un trabajo por encargo, Fernán Gómez quedó contentísimo, elogiando el guión, diciendo que se hubiese sentido orgulloso si lo hubiera escrito él. Y gracias a este buen resultado, al año siguiente Fernán Gómez le presentó un proyecto a la televisión española al que le venía dando vueltas: hacer una película sobre la novela picaresca. La envergadura de semejante producción se redujo al formato televisivo. Primero iba a ser una miniserie de 6 capítulos de 1 hora cada uno, pero se llegó al acuerdo de que sean 13 capítulos de 25 minutos. En esta ocasión, Fernán Gómez dirige, protagoniza y escribe junto a Pedro Beltrán y Emanuela Beltrán, nombre real de Emma Cohen, quien sería su segunda esposa. La serie está ambientada en el siglo de oro español por el 1600-1700 y recoge textos de Cervantes, Quevedo, entre otros, y de la vida y hechos de Estebanillo González, cuyo autor es anónimo o tiene el mismo nombre que está incluido en el título de su obra. El Pícaro, ya que este es el nombre de la serie de la que hablamos, perdón que no lo dije antes, tiene mucho de literario, por eso la constante presencia de la voz en off que cuenta en primera persona los sucesos de la vida de Lucas Trapaza, el personaje de Fernán Gómez, un tipo que hace lo posible para no trabajar o trabajar lo menos posible. A Fernán Gómez siempre, o durante una parte muy importante de su carrera, se lo emparentó con papeles cómicos, muchos de ellos no muy bien escritos o elaborados, a los que él mismo incluso sentía que no podía enriquecer. Luego vino otra etapa en la que fue convocado por directores como Saura, Armiñán, Erice, Cuerda, que les dieron papeles más serios o con mayor peso dramático. Ahora pasemos a una de las películas más emblemáticas hechas en suelo español, El espíritu de la colmena, ópera prima de Víctor Erice, escrita por él mismo en compañía de Ángel Fernández Santos. Con una fotografía estupenda a cargo de Luis Cuadrado, quien estuvo detrás de gran parte de la filmografía de Carlos Saura, la película presenta unos paisajes abiertos de la meseta castellana cubiertos de trigales con un tono amarillento y otoñal. Las celdas hexagonales, en donde las abejas almacenan la miel y el polen, parecen teñir a todos los planos de una tonalidad ambarina. La película tiene la particularidad de envolverte en su atmósfera creada, en su poética visual. Para los que ya la vieron, puede resultar de gran ayuda ver en YouTube Huellas de un espíritu de 1998 de Carlos Rodríguez, un documental que indaga sobre el espíritu de la colmena a través de la palabra de sus realizadores. De hecho, en un momento, el co-guionista Fernández Santos confiesa que nadie de todos los actores entendía el guión. Y para reforzar esto voy a citar a Fernán Gómez, que dijo: leí aquel guión que me había hecho llegar Elías Querejeta, y aunque me gustó mucho, no lo entendí. No entendí el propósito, no entendí el significado y casi no entendí ni el argumento. Le dije: pregúntale a Erice si cree necesario que yo entienda esto para interpretar mi personaje. Al día siguiente me dijeron que no era necesario, entonces dije: bueno, la hago.
Hay que destacar la figura del productor Elías Querejeta, quien ha hecho posible que existiera en los años 60, también en España como en muchas otras regiones de Europa y el mundo, más encriptado por la dictadura franquista, solapado, metafórico y ambivalente, un nuevo cine que se venía gestando. Fue el productor de La Casa, de Saura, una película arriesgada, clave, que utiliza el simbolismo para tocar temas sensibles de la sociedad española. Y ya que estamos con Carlos Saura, podemos mencionar Ana y los Lobos, también de 1973, y que comparte con El espíritu de la colmena no solo el año de realización, sino también el mismo director de fotografía, Luis Cuadrado, el mismo director de arte, Jaime Chávarri, que después llevaría al cine como director Las bicicletas son para el verano, basado en la obra teatral del mismo nombre escrita por Fernán Gómez, el mismo compositor de la banda sonora, Luis de Pablo, el mismo editor o montador, Pablo G. del Amo, y por supuesto el mismo productor, Elías Querejeta. Ana y los Lobos no está incluida en la lista de las 100 películas más importantes hecha por la Academia del Cine, pero creemos acá que merece ser mencionada más allá de que actúa Fernán Gómez y es una película de gran relieve en la filmografía española. A diferencia del espíritu de la colmena, en Ana y los Lobos las metáforas y alegorías están mucho más claras. Y esto, supongo yo, se debe a que la película está escrita, junto con el director, por Rafael Azcona, un novelista y guionista de pura cepa, de los más relevantes del siglo XX en España, que trabajó con Agei Scarpelli, los artífices de la comedia a la italiana, con Luis García Berlanga, con José Luis Cuerda, con Marco Ferrari, en fin. Ana y los Lobos escarba en todos los estereotipos de la España franquista, expuestos al desnudo ante la mirada de Ana, el personaje de Geraldine Chaplin, la niñera, que no por nada es extranjera y que viene a cuidar de la nueva generación. La aparente apertura del régimen, que además venía en declive, pretendía mostrar al mundo que dentro de España no había censura ni asesinatos firmados por su propio jefe de Estado, lo que hacía que la película fuese difícil de prohibir. ¿Quién se animaría a prohibir diciendo que el ascético personaje de Fernán Gómez representaba al misticismo católico? Que el personaje de Juan Vivó era lo lascivo que subyace del conservadurismo y la hipocresía familiar? O que el personaje de José María Prada encarnaba de manera absurda y fetichista el orden, la burocracia y la disciplina militar. Todo está contado en clave de comedia negra, pero muy explícito, y más todavía en su secuela de 1979, Mamá cumple 100 años. Ah, y hay que destacar las enormes interpretaciones de Rafaela Aparicio. La otra película que marcó esa nueva etapa en la carrera actoral de Fernán Gómez es El amor del Capitán Brando, de 1974, de Jaime de Armiñán, con una jovencísima Ana Belén, que si bien para mí no está a la altura de las otras dos mencionadas, se convirtió en un éxito de taquilla. Permaneciendo 1 año y 1 mes en la cartelera del Cine Azul de Madrid, hoy desaparecido, que en la película se muestra, y 1 año en el Cine Cataluña, en la ciudad de Terrassa, en Barcelona. Pim Pam Pum Fuego, de 1975, de Pedro Olea, coescrita con Rafael Azcona, es una de las 100 películas incluidas en la lista y fue un éxito de taquilla en su momento. Además de tener un gran despliegue y una precisa recreación de época, un retrato de la posguerra y visibilizar a los vencidos dando cuenta de la existencia de células guerrilleras que intentaron recuperar el poder, conocidos como maquis, la película descolla por sus actuaciones. Una estupenda Concha Velasco, que absorbe todo el protagonismo, un emotivo José Orejas y un Fernán Gómez absolutamente ladino y perverso. Como para decir que no es multifacético. En 1976, Fernán Gómez se pone en la piel de Fernando Tobajas para interpretar El Anacoreta, de Juan Estelrich, con guión del director junto a Rafael Azcona. Peculiar historia que transcurre totalmente dentro de un baño, una idea surrealista que bien podría haber salido de una cabeza como la de Buñuel. Con Mi hija Hildegard, de 1977, Fernán Gómez se embarca en otro thriller verídico como el de El extraño viaje. Argumento, guión y diálogos de Rafael Azcona y Fernán Gómez, basado en el libro Aurora de Sangre de Eduardo de Guzmán, que narra una historia real acontecida en la República Española. La famosa causa contra Aurora Rodríguez Caballeira, que mata a su hija prodigio cuando ésta tenía apenas 18 años de edad. La Virgen Roja de 2024, dirigida por Paula Ortiz, vuelve a desarrollar el tema. También de 1977, escrita, dirigida e interpretada por Fernán Gómez, es Bruja más que bruja, una zarzuela, sí, una comedia musical sarcástica. Si algo le faltaba a Fernán Gómez es hacer una película así en España. Y también de 1977 es La ragazza dal pijama giallo, de Flavio Mogherini, y ustedes me preguntarán, ¿Fernán Gómez en un giallo? Sí, así es, señoras y señores, Fernán Gómez en un giallo y en una nueva colaboración que hace con el cine italiano.
Recordemos que estuvo en La Voce del Silencio de 1953, dirigida por Pabst, uno de los exponentes menos expresionistas del expresionismo alemán, que en España se la conoció como La conciencia acusa, filmada en los estudios de Cinecittà, basada en una idea de Cesare Sabatini con Aldo Fabrizi entre sus protagonistas. También en Lo Scalpolo de 1955 de Antonio Petrangeli, con nada más y nada menos que Alberto Sordi. Y más tarde, en 1991, en Marcellino Pane e Vino, película mucho menos conocida. El papel que hace en Maravillas de 1981 de Manuel Gutiérrez Aragón, escrita junto a Luis Mejino, es otro ejemplo de esa versatilidad que tenía Fernán Gómez para acomodarse a los distintos tipos humanos. Un padre miserable que roba dinero a su hija y que come yogurt a escondidas. Maravillas, que está incluida en la lista de la Academia del Cine, es una película bien representativa de la transición española. Si bien tiene elementos del cine kinky, cuya característica principal es que los protagonistas son jóvenes delincuentes dentro de un marco de realidad social, Maravillas toma cierta distancia de este subgénero tan cultivado por el hoy de la iglesia, que nada tiene que ver con Alex, y utiliza el simbolismo y la alegoría para aliviar la crudeza del contexto social, con un aire poético que además le da un toque de originalidad. Ahora pasemos a otra película de la lista, que tiene una particularidad. Está basada en la obra de teatro homónima que escribió Fernán Gómez, pero él no participó en el guión ni estuvo presente en el rodaje. Estamos hablando de Las bicicletas son para el verano de 1986 de Jaime Chávarri con el guión de Lola Salvador Maldonado, quien había escrito el telefilm Juan Soldado. Después de haber hecho El Pícaro para la televisión española, Fernán Gómez quería hacer otra serie que se iba a llamar justamente Las bicicletas son para el verano, de la que ya tenía escrito los 2 primeros capítulos. Y los representantes de la televisión española, que ni el propio Fernán Gómez recuerda quiénes eran, le dijeron que una serie sobre la guerra civil no iba a poder ser, que no, básicamente. Entonces, él adaptó esos 2 capítulos al teatro, lo que explica un poco tal vez que la obra sea tan larga, de alrededor de 3 horas de duración. La película, por supuesto, tiene unos cuantos cuadros menos, ya que dura poco más de 1 hora 40. Curiosamente, luego del estreno de la obra teatral, aparecieron un montón de historias en el cine que tocaron la Guerra Civil Española, así que los representantes o productores de la televisión española, ya sea por querer callar un tema sensible para la sociedad como por falta de visión comercial, se puede decir que no la vieron venir. En Las bicicletas son para el verano, lo que se propuso Fernán Gómez, dicho por él mismo, fue marcar o dejar en claro las enormes diferencias entre el sentir, las preocupaciones y la óptica de los políticos y de los protagonistas de la historia con el sentir, las preocupaciones y la óptica de la gente común. Y siendo más autorreferencial todavía, recuerda lo poco que le importaba la esencia del gran drama y lo mucho que le importaba que se estuviera frustrando su adolescencia por aquella circunstancia histórica de una magnitud tan desmesurada. Sin embargo, las ideas anarquistas tienen una presencia fundamental en la obra original, y en la época por supuesto, que la película muestra de una forma edulcorada. Incluso el director Jaime Chávarri compartió el desacuerdo que le manifestó Fernán Gómez sobre la escasa relevancia del anarquismo en la película. A su vez, Chávarri también comentó en una entrevista que le hizo la revista de cine Dirigido por, que Fernán Gómez le dijo que no quería saber nada de la película y que no entendía que le quisieran consultar sobre el guión. Sin embargo, cuando lo leyó terminado, dijo que le faltaba media obra, lo cual era cierto porque no se contaba con el presupuesto suficiente para hacer una película de más de 1 hora y media. Por todo esto, el resultado de la adaptación cinematográfica no fue del gusto de Fernán Gómez. En mi opinión, se nota que todo está suavizado, más allá de que al anarquismo se le quitara el protagonismo histórico que tuvo. La falta de provisiones, la escasez de alimentos, el hambre que pasó la población no está representado de una manera tan cruda ni remotamente como efectivamente ocurrió. Vamos a mencionar Requiem por un campesino español de 1985, adaptación cinematográfica de Frances Betriu. La película está basada en la novela homónima de Ramón José Sender, quien participó activamente en la Guerra Civil tanto en el frente de batalla siendo miembro del Quinto Regimiento como escritor, cronista y periodista al defender los ideales republicanos. A la película se la considera especialmente por haber sido fiel a todo lo relatado en el libro y es un testimonio valioso que se mete en el corazón de un pueblo rural y muestra, siendo la primera en hacerlo, si no la primera, la connivencia de la Iglesia con la represión y los asesinatos indiscriminados. El papel que tiene Fernán Gómez en la historia es muy menor. Antonio Banderas y Antonio Ferrandis protagonizan la película siendo uno de los primeros papeles importantes de Antonio Banderas en el cine.
El viaje a ninguna parte, escrita y dirigida por Fernán Gómez, quien además interpreta un papel importante en la historia, se estrenó el 15 de octubre de 1986. Está basada en la novela homónima escrita por el propio Fernán Gómez, editada un año antes, que a su vez se basó en un serial radiofónico de 65 capítulos de entre 15 y 20 minutos de duración, también escrito por Fernán Gómez, que fue emitido entre el 83 y el 84 por Radio Nacional de España. La película es un flashback, una retrospectiva de Carlos Galván, el protagonista, a quien da vida el enorme José Sacristán, que forma parte de una compañía familiar de cómicos en gira. La historia comienza en los años 40 y 50, los más oscuros de la dictadura franquista, hasta la actualidad, a mediados de los años 80. Uno piensa, Fernán Gómez, nacido en plena gira de familia de cómicos, esto no va a ser otra cosa que su autobiografía. Cito sus palabras: casi todas, aunque no pertenezcan a mi biografía, sí son situaciones verdaderas, pero transformadas. Por haber estado yo desde siempre en el ambiente del teatro, las he oído contar o sé que han sucedido. Y muchas son tiernas en verdad, y agregó, es una película muy sentida por mí, aunque no sea de ninguna manera autobiográfica. Además hay una escena en Café Gijón, en clave de la época y fundamental en su vida tertuliana. La película tiene una narración sólida como una montaña y fluida como un río. Está tan bien hecha y estructurada que como espectador uno no puede sino embarcarse como por una especie de hipnotismo. Es una de las grandes obras maestras de Fernán Gómez y de la historia del cine español. Él mismo dijo que fue la vez que pudo rodar una película con más comodidad, con más completitud de medios, casi sin ningún inconveniente, con la suerte de encontrar un reparto adecuadísimo, con tiempo sobrado para el rodaje, con una organización de producción perfecta. Sin más para decirles, anoten El viaje a ninguna parte en su lista de Letterboxd o en cualquier lista que tengan y véanla. Con los años, evidentemente, Fernán Gómez solo pudo hacer papeles de hombres avesados, ya mayores, como el caso de la adaptación de la novela de Benito Pérez Galdós a cargo de José Luis Garci, El abuelo, de 1998, un proyecto de gran envergadura para el cine español. Primero fue filmada como una serie por capítulos, luego se hizo un montaje de casi 2 horas y media para ser exhibida en cines y en 2001 se estrenó finalmente como serie. En 1999, Fernán Gómez hace 2 breves apariciones en la aclamada obra de Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre. La lengua de las mariposas, de 1999, escrita por Rafael Azcona y el director José Luis Cuerda, sobre unos cuentos incluidos en el libro ¿Qué me quieres amor?, publicado en 1995 de Manuel Rivas, escritor gallego nacido en A Coruña, quien también participa en el guión, es una película muy célebre de la filmografía española que hemos hecho reseña en este canal. Una película cuyos temas son el amor y la libertad, la memoria histórica, el crecimiento de la juventud dentro de una enseñanza libre, científica, con curiosidad y respeto por la naturaleza, con dignidad moral y con ternura. Y el desenlace final, el contraste con el golpe militar, con la violencia y el atropello, con el oscurantismo religioso, con un régimen genocida. Aún deben resonar las palabras de Don Gregorio en todas las aulas y en todos los corazones de aquellos niños. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Ya con problemas de salud, Fernán Gómez le da vida y magia al Capitán Blay en El embrujo de Shanghái de 2002 de Fernando Trueba. También en 2002 hace un viejo senil en una película titulada En la ciudad sin límites, con Leo Sbaraglia, Leticia Brediche y una aparición especial de Alfredo Alcón. En 2021, Elena de Llanos, la nieta de Fernán Gómez, hace un emotivo documental, El viaje a alguna parte, con elementos ficcionales en donde interactúa con retazos de películas y filmaciones caseras de su abuelo y de Emma Cohen, su segunda esposa, la mujer que lo acompañó hasta el final. Muy recomendable. Por supuesto, en este trabajo nuestro de Cuadernos en Acción quedaron afuera un montón de obras, como no podía ser de otra manera para homenajear a un hombre tan vasto y prolífico. Fernando Fernán Gómez se fue el 21 de noviembre de 2007. Hizo todo lo posible y resistió para no morir el mismo día que Franco, que fue el 20 de noviembre del 75. La despedida de Fernán Gómez fue de película. Su ataúd abrazado por la bandera rojinegra del anarcosindicalismo. Y unos tangos llenando el silencio de su voz, que ya es eco para la posteridad, para las generaciones libres del futuro. Lo dicho, salud y república. Que tengas mucha suerte.